¿no? Ya. Para empezar esta va a ser más corta que la otra, ¿ya? Que es la clase de trastorno funcional digestivo, que cuando yo la estudié, como cuando estaba en cuarto, tercero, el año 2012, era una lata, ¿ya? Principalmente porque no se sabía mucho en relación a la fisiopatología de trastorno funcional digestivo, y créanme que en los últimos 10 años se ha avanzado mucho, pero créanme también que todavía nos falta mucho por entender. Y esto se ve reflejado en que el manejo no siempre es el mejor, ¿ya? Y yo creo que es por eso mismo, es porque nos está faltando cierto grado de información, y un poco frustrante no solamente para la paciente, porque estos pacientes es clásico que pasan de médico en médico y ninguno le da la solución, sino que también para uno, porque el fondo no le pueda otorgar o resolver bien el problema de la paciente, que créame que los trastornos funcionales digestivos, de repente uno tiende a mirar los huevos, pero tiene un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes, ¿ya? Entonces, a modo de introducción, van a corresponder a un espectro de enfermedades gastrointestinales crónicos. Y ahí es muy importante la palabra espectro, porque en el fondo antes se pensaban que eran los diferentes trastornos funcionales digestivos, eran enfermedades que eran completamente diferentes, y empezaron a ver que en realidad son parte de una misma fisiopatología que se va manifestando de diferentes formas, y dependiendo de la manifestación, de cuál es la predominante, es cuál va a ser una o va a estar categorizada en relación a otra. Pero se va a caracterizar por el hecho de un dolor abdominal, el bloating, que en el fondo es como la hinchazón, ¿ya? Que no es lo mismo que la distensión, ¿ya? En donde la hinchazón es como la sensación subjetiva y la distensión es lo más objetivo que nosotros pesquisamos al examen físico, y siempre tiene que haber asociado un cambio en el hábito intestinal. En donde esta sintomatología tiene que tener algunas características, ¿ya? Primero, que tiene que ser crónico. Que implique que sean crónicos es que tiene que, desde que inició la sintomatología hasta cuando consultó, tiene que ser de al menos 6 meses. Que tiene que estar activo, que implique que estar presente durante los últimos 3 meses, y que tiene que ser frecuente, que durante esos 3 meses presentes, al menos una vez por semana, ¿ya? Y lo pongo con otro color porque implica la ausencia de alteraciones anatómicas y o fisiológicas, ¿ya? Y esto lo pongo en el fondo, y lo pongo entre comillas, que es el diagnóstico de descarte, que tradicionalmente es lo que se decía de los trastornos funcionales digestivos, en donde nosotros teníamos que descartar todas las otras causas que podían ser malignas, sobre todo un cáncer colorectal. Pero esto en los últimos años ha ido cambiando este paradigma, principalmente porque me voy a adelantar un poco en la presentación, porque si nosotros tenemos una buena historia clínica, un buen examen físico, un laboratorio que tampoco es nada fuera de lo común, y tenemos ausencia de banderas rojas, tenemos como un 98% de que eso, o sea, por ciento de posibilidades de que eso de verdad sea un trastorno funcional digestivo y no sea nada ni cáncer, ni tampoco sea una enfermedad inflamatoria intestinal, que son los grandes diagnósticos diferenciales que nosotros tenemos. Entonces, ¿y por qué ya no hay diagnóstico de descarte? Porque para que yo diga que es un diagnóstico de descarte, implica que yo estudié esta entidad de manera exhaustiva, y después digo que no encontré nada, recién hay descarte. Pero no, es como una visión más positiva, en decir que si cumple con todos los criterios que yo les voy a decir y que me interesan que sepan a lo largo de esta presentación, con un 98% de posibilidad, ustedes van a decir esto es un síndrome de intestino irritable, por ejemplo, y no es un cáncer o no es una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Y dentro, según Roma 4, los trastornos funcionales digestivos se dividen en esto: es el síndrome de intestino irritable, la constipación funcional, la diarrea funcional, la distensión abdominal funcional, los trastornos funcionales inespecíficos y la constipación por opioides. En donde, en honor al tiempo, vamos a hablar solamente de síndrome de intestino irritable, pero que en el fondo todos estos, menos la constipación por opioides, van a corresponder a algo parecido o signos parecidos al síndrome de intestino irritable, o a subtipos de síndrome de intestino irritable, pero que no cumplen con los criterios de Roma 4. ¿Ya? Y esto yo creo que es la diapositiva más importante de esta presentación. ¿Se acuerdan que yo les dije que esto es un espectro? ¿Ya? Y que en el fondo la fisiopatología es bien parecida. En donde, si nosotros tenemos en este eje el dolor, ¿ya? Y hacia arriba la constipación y hacia abajo la diarrea, en esta parte en donde el síntoma principal es el dolor, dependiendo si tienen más prevalencia de constipación, de diarrea o ninguna de las otras, que es el mixto,
va a ser o va a corresponder el síndrome de intestino irritable, ¿ya? Por contraparte, por ejemplo, si nuestro malestar principal no es el dolor, sino que, por ejemplo, la constipación va a corresponder a una constipación funcional, y por contraparte, si es la diarrea, va a ser una diarrea funcional, siempre teniendo en cuenta de que cualquier trastorno funcional digestivo va a estar presente la hinchazón y la distensión. ¿Entendieron esto? ¿Se entiende, no? Sí. Y que el fondo es un espectro, no es que sean manifestaciones diferentes, ¿ya? Sino que dependiendo de hacia dónde más está nuestro principal sintomatología o dolor, o más hacia la constipación, o más hacia la diarrea, es donde nosotros lo vamos a clasificar, ¿ya? Es tan importante clasificarlo es porque dependiendo del predominio de constipación o de diarrea es cuál va a ser el manejo que nosotros tengamos. Si nosotros nos vamos específicamente al síndrome de intestino irritable, vamos a ver que son trastornos que afectan la calidad de vida, y no solamente la calidad de vida, sino que la productividad laboral, ¿ya? Principalmente en que estos son trastornos que implican gran ausentismo laboral, ¿ya? Hay un dato duro que si nosotros si le curáramos el intestino irritable a alguna persona, esa persona tendría una expectativa de vida aumento al tiro de 10 años, es súper importante, y tiene una prevalencia solamente en Estados Unidos de un 15%, ¿ya? Los costos asociados solamente a Estados Unidos es alrededor de $1 billón. Es mucha plata solamente por el trastorno funcional digestivo. Ese trastorno que ustedes miran a huevo, y que yo en algún momento también miré a huevo, es muy importante, ¿ya? Y tal como le decía, hubo un cambio en los últimos 5 años de paradigma de la enfermedad, ¿ya? En que nosotros ya no es de descarte, sino que, tal como le decía, con estos pilares, que se los voy a decir, uno podría decir con 98% de posibilidad que esto es un trastorno funcional digestivo y no una patología más grave como la esquiología, ¿ya? Y el diagnóstico se va a basar en el dolor abdominal siempre, asociado a defecación y o cambios en el hábito intestinal, ¿ya? Y para decir qué es el hábito intestinal o cuáles son las características de las deposiciones, tenemos el clásico, la escala de Bristol, ¿ya? En donde nosotros nos vamos a preocupar principalmente de los extremos de la escala de Bristol, principalmente el tipo 1 o el tipo 2 o el tipo 6 o el tipo 7, en donde esto se lo pasamos a los pacientes y se lo mostramos, ¿ya? Así de gráfico, en donde, dependiendo de la cantidad de deposiciones que tengamos, se va a ir determinando entre un tipo y otro, en donde, por ejemplo, si mayor al 25% de las deposiciones son Bristol 1 o 2, ese va a corresponder a una variable de síndrome de intestino irritable por constipación. Si es más del 25%, 6 o 7, va a corresponder a la variable diarrea, y si no es ninguno ni el otro, va a corresponder a la variable mixta, ¿ya? Y tal como decía, desde el punto de vista fisiopatológico, se ha avanzado mucho, pero créanme que nos falta mucho por conocer, ¿ya? Y eso tal como decía al principio, eso se ve reflejado principalmente en que el tratamiento o el manejo que nosotros tenemos nunca ha sido el óptimo. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en una persona normal, nosotros tenemos una flora microbiana que es normal, ¿ya? Principalmente en cuanto a distribución de los diferentes tipos de cepas de bacterias. Y lo otro es que nosotros vamos a tener una permeabilidad que es normal, principalmente determinada porque tenemos unas buenas tight junctions, si nos acordamos de las clases de primero, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a ir pasando? Ya que en el fondo, por X motivos, ¿ya? Que puede ser muchos, principalmente determinados por factores ambientales, genéticos, incluso alteraciones del sistema nervioso central. Y es súper importante esto, porque aquí se ha visto que hay una alta correlación, o también que estos pacientes tienen alta prevalencia de patologías relacionadas con la espera psiquiátrica, principalmente síntomas depresivos y ansiosos, me van a generar una alteración en la permeabilidad intestinal, ¿ya? No solamente alteración en la permeabilidad intestinal, sino que va a haber cambios en la flora, que eso me va a generar un aumento de la producción de gases intestinales, y esto se va a traducir en alteración de la motilidad colónica y también en la distensión clásica de esta enfermedad, ¿ya? Pero el hecho de tener cambios en la permeabilidad va a hacer que el sistema inmune innato, mediante las células dendríticas, ¿ya? Y las células presentadoras de antígenos, se activen cuando no debería estar activada, y esto me va a generar una inflamación.
Y esta inflamación va a alterar el sistema nervioso entérico, y esta alteración se va a traducir en las diferentes manifestaciones clínicas del síndrome intestino irritable, ¿ya? Esto se llama el Brain Gut Pathway, ¿ya? Pero se ha visto que en el fondo también hay otra forma, ¿ya? Que la etiopatogenia no necesariamente tiene que partir en el cerebro o en el sistema nervioso central, sino que la inflamación pudiese partir directamente, o la alteración de la permeabilidad directamente en el epitelio, ¿ya? De ahí que muchos de estos pacientes que tienen alguna predisposición, si tienen alguna infección, van a quedar, después de la infección, podrían quedar con sintomatología parecida a un síndrome de intestino irritable, y es porque la inflamación ocurrió primariamente en el intestino, afectó el sistema nervioso entérico, y esto a su vez me va a afectar el sistema nervioso central, que me va a perpetuar la sintomatología clásica del síndrome intestino irritable, ¿sí? O sea, no solamente que el cerebro me afecta el sistema nervioso entérico, sino que últimamente se ha visto también que puede estar primariamente el sistema nervioso entérico alterado a nivel gastrointestinal y después afectar el cerebro, ¿ya? Son cosas que van de la mano. ¿Alguna pregunta en relación a eso? No, ya. Y para decir cuáles son los criterios, son los criterios de diagnóstico, son los criterios de Roma 4, ¿ya? Es que en el fondo no me interesa tanto que se los sepan de memoria, pero sí ya que tengan una noción, ¿ya? En donde lo importante de que los criterios de Roma 4 es que con los criterios de Roma 4 es bastante sensible y específico en decir que esto es funcional y que no tenga alguna alteración anatómica, ¿ya? Principalmente algún cáncer o alguna enfermedad inflamatoria intestinal. Para esto nosotros tenemos que decir que el paciente tiene dolor abdominal recurrente, ¿ya? Y con las características que yo le decía, y que este dolor abdominal tiene que estar asociado con 2 de 3 de estos síntomas, ¿ya? Que es un dolor relacionado a la defecación, cambios en la frecuencia de las deposiciones o cambios en la forma de las deposiciones. Y algo que yo les quiero decir, y voy a ser un poco majadero de repente, que estos pacientes, para hacer un diagnóstico de síndrome intestino irritable, estos pacientes no tienen que tener ninguna evidencia de bandera roja, ¿ya? Y esta bandera roja no, en realidad son cosas que nosotros tenemos que preguntar a la anamnesis o incluso viéndolo al examen físico, ¿ya? Sería raro que un paciente se presente con síndrome de intestino irritable a los 50 años, porque principalmente el síndrome de intestino irritable da en pacientes jóvenes, ¿ya? Por lo tanto, si se presenta en pacientes mayores a 50 años, hay que estudiarlo un poco más, ¿ya? Cambios en el hábito intestinal que sean recientes, ¿ya? Sangrado, ¿ya? Pérdida de peso, alguna historia familiar de cáncer colorectal o enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Alguna linfadenopatía, evidencia de en fondo que fuese una anemia por déficit de fierro, o que si en algún momento alguien le pidió un FIT, por ejemplo, este paciente debería tenerlo negativo, ¿ya? Por lo tanto, el enfrentamiento clínico, y esto es lo que yo creo que les quede claro, porque va a ser muy común, tanto si ustedes van de general de zona, si van a estar en un consultorio o incluso en la atención terciaria, va a ser muy común que pacientes se presenten con esta sintomatología, ¿ya? Y que según la historia clínica, el examen físico y un laboratorio que no es tan nada fuera de lo común, nosotros tendríamos que decir que esto es un síndrome de intestino irritable y no es algo más grave, ¿ya? El panel de exámenes que nosotros tenemos que tener en cuenta todavía no está poco avalado en la literatura, pero los consensos dicen que deberíamos por lo menos tener una proteína C reactiva, un screening de enfermedad celíaca, por lo menos tomarle anticuerpo antitransglutaminasa. Aquí está la calprotectina fecal, que alguien de ustedes me lo preguntó en la primera clase, ya teniendo en cuenta que la calprotectina fecal tiene un buen valor predictivo negativo en descartar la enfermedad inflamatoria intestinal, un hemograma y un albúmino, ¿ya? ¿Y por qué es importante? ¿Ya? Porque si nosotros cumplimos con todas estas cosas que nos dice Roma 4, la colonoscopía en pacientes que cumplen estos criterios tendría bajo rendimiento en pacientes con ausencia de bandera roja o de alarma, ¿ya? ¿Por qué? Porque, de hecho, los estudios son súper entretenidos. En los pacientes que cumplían los criterios, según Roma 4, si nosotros hacíamos un estudio de cohorte prospectivo y veíamos y lo seguíamos con colonoscopía, veíamos que solamente un 2% de estos pacientes iba a generar a 10 años una enfermedad inflamatoria intestinal, y ninguno de esos pacientes iba a generar un cáncer colorectal. Por lo tanto,
ahí fue cuando hubo este cambio de paradigma en el diagnóstico de Descartes. ¿Ya? En el fondo ya no es un diagnóstico de Descartes, sino que teniendo lo que nos dice y lo que tiene que tener según Roma 4, estos pacientes tenemos alta posibilidad, con alto valor predictivo positivo, de que esto sea un síndrome de intestino irritable y no algo más grave. Entonces, lo que nos dice el enfrentamiento clínico, en realidad esto es básicamente para ordenarse, ya que obviamente paciente que se presenta con una sintomatología acorde al síndrome de intestino irritable, hay que obtener la historia clínica, examinarlo desde el punto de vista, o sea, hacer un buen examen físico, ¿ya? Incluso hacer un examen rectal, buscando manifestaciones de alguna enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Y si esto está completamente normal, habría que, y no hay signos de alarma, habría que aplicar los criterios de Roma 4, y ahí tendríamos el diagnóstico, ¿ya? Y una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, ya podríamos considerar hacer algunos exámenes que ya les dije, y en el fondo aquí lo que tenemos que hacer es buscar, usar el tipo de Bristol, ¿ya? Y tratar, o sea, usar la escala de Bristol, y tratar de categorizar según los diferentes subtipos de intestino irritable y iniciar el tratamiento. Y ahí es cuando la cosa se pone un poco más pesada, porque créanme que existen todos estos tratamientos, ¿ya? Y cuando hay muchos tratamientos para una misma enfermedad, vamos a tener en cuenta que ninguno es muy efectivo, ¿ya? ¿Qué tratamiento se tiene? Bueno, esto lo saqué de un review que fue el año 2014, de una revista que es bastante importante en el mundo de la gastroenterología, y nos dice en el fondo cómo es el proceder, que claro, es bastante parecido a lo que nos dice el otro artículo. En el fondo, nosotros es importante ver si es constipación, diarrea o si mixto, ¿ya? Porque dependiendo de los diferentes perfiles es cómo nosotros los vamos a orientar el manejo, ¿ya? Si es constipación, obviamente una dieta alta en fibra, también dice que el salvado de trigo funciona, eh, y también, no sé si ustedes lo conocen, pero se podría agregar el polietilenglicol, que es un laxante osmótico que nosotros lo usamos harto en el mundo intrahospitalario, ¿ya? Incluso se podría usar antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la recaptación de serotonina. Créanme que ninguno de estos es tan efectivo, ¿ya? Para el caso de la diarrea se puede usar loperamida, ¿ya? Se puede usar un antidepresivo tricíclico, pero tampoco no funciona tanto. Y si el dolor abdominal o si es mixto, se puede usar el trimebutino, que es ampliamente usado en atención primaria, pero créanme que no funciona mucho. Se puede usar también algunas benzodiazepinas de primera generación, como el clordiazepóxido, o incluso también agregar un antidepresivo tricíclico. Si esto no funciona, créanme que hay que derivarlo al especialista, y créanme que ellos van a tener el mismo problema que nosotros en relación a lo difícil que es manejar todo este tema que es el trastorno funcional digestivo. Esto es un poco más de lo mismo, ya que obviamente dependiendo del predominio de algo se puede usar algo o lo otro. Por ejemplo, tenemos la lubiprostona, que en el fondo lo que hace la lubiprostona es estimular el canal de cloro a nivel gastrointestinal, por lo tanto tendría en el fondo que las heces se verían más blandas y nos serviría para pacientes que tengan predominio de constipación, ¿ya? Pero también podríamos tener, por ejemplo, el luxadoline, ya que el luxadoline es un agonista opioide, ¿ya? Y que generalmente se usa para pacientes que tienen o predominio de dolor, pero también con predominio de diarrea. ¿Ya? Siempre está, obviamente, ya de segunda línea, usar antidepresivos tricíclicos, usar antidepresivos inhibidores de la recaptación de la serotonina, teniendo en cuenta que estos pacientes pueden tener algún grado de síndrome de trastorno ansioso, trastorno depresivo, y hay algunas cosas que son no farmacológicas que han reportado algún manejo, o sea, algún que sirve, ¿ya? Sobre todo el mindfulness, no lo miran el mindfulness, el mindfulness sirve, y también alguna terapia cognitivo-conductual, ¿ya? En algún lado también dice que los probióticos sirven, pero el gran problema de los probióticos es que no se ha logrado que me haya dicho cuál es la cepa de estos pacientes que más sirve. Igual uno los da, porque en el fondo la cepa de probióticos que uno da en estos pacientes vienen como con 10 cepas y uno piensa que alguna le va a servir, pero en el fondo todo este tratamiento es súper complejo porque que a uno le funcione no quiere decir que a todos le funcione,
y créame que, como se lo decía al principio de la clase, es súper complejo porque no siempre va a funcionar, es complejo para la paciente y también es complejo para uno como médico internista, así que uno trata, en el fondo, de hacerse, de derivarlo a los gastroenterólogos, que créanme que tampoco van a tener muchas herramientas para esto. ¿Ya? Doctor, Cuéntame. dos cosas, que en algún lado leí que la FDA había dicho que la luxadolina, esa, ¿Mm? podía generar como pancreatitis, no sé si Sí, será tan así. sí, mira, qué bueno sí, por eso uno trata de verlo, ¿ya? Mira, hay muchas cosas que ustedes van a ver en la práctica clínica que la FDA dice que no hay que usar y aquí en Chile se usa, ¿ya? Por ejemplo, la dipirona que nosotros usamos a pasto está completamente proscrita en Estados Unidos porque se supone que la dipirona alarga el cuté, ¿ya? Y se ha visto que hay pacientes que se mueren por muerte súbita dándole dipirona, ¿ya? Entonces allá es poco menos que pecado dar dipirona y aquí créanme que lo van a pasto, ¿ya? Yo no he tenido experiencia con el Oxadoline, ¿ya? Lo que me dice los gastroenterólogos, que de repente pudiese funcionar, ¿ya? Pero, claro, uno lo podría dar y no habría problema en tomarlo por lo menos enzimas pancreáticas un par de semanas una vez que uno lo inició, ¿ya? Pero serían raros, son reportes, ¿ya? Así que igual Y lo si lo quieren. otro es que recuerdo que el año pasado en el integrado de gastroenterología nos hablaron de que para regular el tránsito intestinal se podían usar las fibras solubles, tanto como en el predominio diarreico como en el predominio constipatorio. Sí, mira, las fibras solubles, según lo que se investigó, lo que más sirve es sobre todo en predominio de constipación, ¿ya? Mira, al final esto es prueba y error, ¿ya? Porque para alguien que tiene constipación puede que a alguien le funcione algo, pero que para alguien que tiene un fenotipo muy parecido tampoco le funcione. Si esto para nosotros y para los gastroenterólogos es un dolor de cabeza, ¿ya? De verdad, no te puedo decir con seguridad que esto va a funcionar y lo otro no, o alguien sí y algo no, ¿ya? Pero las fibras generalmente, como nos dicen las guías, es principalmente para el predominio constipación. Gracias. Eso. No sé si tendrán alguna duda en relación a esto. Sí, yo te tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Hay alguna evidencia respecto al ejercicio dentro como una medida no farmacológica? Y siempre, mira, evidencia sólida en trastorno funcional digestivo nunca van a encontrar. ¿Ya? Yo creo que tampoco, y el gran problema de los metaanálisis es que la gran heterogeneidad que hay en los diferentes estudios. ¿Ya? Por lo tanto, yo cuando busqué el último metaanálisis este 2020, me decía que obviamente, como la gran mayoría de los metaanálisis, decía que se necesitan mejores estudios, o sea, estudios de mejor calidad para decir que esto funciona en realidad. ¿Ya? El ejercicio a algunos pacientes funciona, ¿ya? Y entonces en el fondo eso va dentro de la esfera en donde uno dice, usted tiene que cambiar el estilo de vida, ¿ya? Porque no solamente tiene que disminuir el tabaquismo, tiene que comer de una manera más sana, sino que el ejercicio siempre uno trata de meterlo, y créeme que en el síndrome de intestino irritable funciona bastante bien, así como pudiese funcionar en la esfera de la parte psicológica, que por ejemplo los trastornos ansiosos, o los trastornos depresivos, que van de la mano con el trastorno funcional digestivo, también pudiese funcionar, ¿ya? No te puedo decir que tiene mucha evidencia, pero aquí nada te va a decir que tiene una evidencia sólida para el tratamiento de esto, así que uno da todo, ¿ya? No se me adelante, no se me adelante, ¿Mm? no se me adelante. Ah, Perdón, doctor. perdón, ¿verdad? Que el doctor Solí va a hablar de eso. Pero claro, nadie tiene la panacea en trastorno funcional digestivo, ¿ya? Y es como le decía, no sé si se fijaron en la lista gigante que hay de cosas que hay que hacer, y que algunas dicen que sí o que no, pero ninguna tiene peso estadístico para decir, ¿sabe que si se lo damos a usted y tiene variable constipación, tengo un 90% de posibilidad de que a usted le funcione? No, mentira, ¿ya? Entonces uno va atacando por diferentes formas, da probióticos, cambio de estilo de vida, si no funciona uno, le puede dar otro, y por eso es tan frustrante esto, porque ninguno es tan bueno por sí solo, ¿ya? Para el cambio en estos pacientes. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, seguimos. Para finalizar esta maratón, ¿ya? Vamos a hablar un poco de dispepsia funcional, ya que es la parte más arriba del tubo digestivo. En realidad vamos a hablar bastante poco, pero hay cosas que les quede claro, ¿ya?
La dispepsia funcional, según Roma 4, se va a definir como un dolor o malestar abdominal que se asocia a hinchazón, que no cumple otros criterios de trastorno funcional digestivo, y al igual que todos los trastornos funcionales digestivos, tiene que ser crónico, al menos 3 meses, y tienen que ser frecuentes, sino que tienen que estar presentes en los últimos 3 meses, ¿ya? Esta dispepsia funcional se va a dividir en el síndrome de malestar postprandial por un lado y síndrome de dolor epigástrico por un lado, en donde el síndrome de malestar postprandial se va a identificar o caracterizar por una saciedad precoz y llenura postprandial. Que, si ustedes ven, la saciedad precoz es una de las cosas que nosotros siempre preguntamos para el cáncer gástrico. Y esto va a tener una implicancia, a diferencia de lo que teníamos en el trastorno funcional digestivo, que tenemos que ser un poco más invasivos, en el fondo, para decir que esto es una dispepsia funcional, ¿ya? Y el síndrome de dolor epigástrico se va a parecer bastante a un síndrome ulceroso, ¿ya? ¿Y qué es lo que quiero decir con esto, a gran diferencia del trastorno funcional digestivo con síndrome intestino irritable? Es que generalmente nosotros, y sobre todo aquí en Chile, que tenemos una alta incidencia de cáncer gástrico, para decir que es una dispepsia funcional, generalmente tiene que ir con una endoscopía digestiva alta en el estudio, o sea, le lleva una endoscopía digestiva alta, ¿ya? Este es más, incluso más importante que el síndrome de intestino irritable, porque afecta alrededor de un 20% de la población mundial, tiene alto impacto en la sobrevida, no tiene impacto en la sobrevida, pero sí en la calidad de vida, con un alto costo económico, y va a ser más frecuente en mujeres, en fumadoras y en usantes. Y cuando nosotros nos vemos frente a una dispepsia funcional, o una dispepsia, según lo que nos dice Roma 4, se categoriza como una dispepsia no estudiada, que nosotros siempre tenemos que estudiar, ¿ya? A diferencia del síndrome de intestino irritable, en donde luego el estudio va a quedar como una dispepsia secundaria, y si es que encontramos algo, y si no encontramos nada, ahí recién van a quedar como dispepsia funcional, ¿ya? Y dentro de las dispepsias secundarias tenemos hartas cosas que nos pueden generar una dispepsia secundaria, pero lo más común es que sea una... Doctor, Cuéntame. una pregunta, Todo lo que- y ¿se podrían superponer? Porque igual yo he conocido casos de gente como que padecieron tener síntomas tanto como un trastorno de intestino irritable, como de dispepsia funcional, o bueno, no necesariamente funcional, pero de dispepsia. Obvio, ese Entonces, es el gran problema, imagínate, y es algo que nosotros todavía no nos ponemos de acuerdo, y lo más terrible es que ni los pacientes se ponen de acuerdo, dice que les duele todo, ¿ya? Y ese es el gran problema, porque de repente tampoco, como no caracterizamos, ellos no caracterizan tan bien los síntomas de esta enfermedad, es que en el fondo tampoco nosotros le achuntamos tanto con el manejo, ¿ya? Lo clásico es que a esta paciente le duela todo, ¿ya? Pero generalmente en general en la dispepsia los pacientes preguntan o por saciedad postprandial o por dolor como síndrome ulceroso, que es diferente un poco a lo que nosotros que veíamos el trastorno funcional digestivo por síndrome intestino irritable, ¿ya? En el fondo es más característico y menos vago en relación a lo que tenemos al otro trastorno funcional digestivo, ¿ya? De ahí que no tiene que cumplir criterios de otro trastorno funcional digestivo dentro de lo que nos dice los criterios de Roma 4. ¿Entiendes? gracias, sí, gracias. Y tal como decía, la dispepsia secundaria que podemos encontrar, esofagitis erosiva, ya una úlcera péptica, cáncer gástrico siempre está dentro del diagnóstico diferencial, ¿ya? Enfermedad pancreática, teniendo en cuenta la pancreatitis crónica, o también un cáncer de páncreas, parásito, y siempre también ronda siempre, infección por el Helicobacter pylori. De hecho, si nosotros encontramos una dispepsia y le hacemos una endoscopia y encontramos el Helicobacter pylori, ese va a ser una dispepsia especial que se llama dispepsia asociada al Helicobacter pylori. Y esos son los criterios de Roma 4, que no se los voy a preguntar si ustedes los quieren leer, pero sirve un poco para estandarizar, pero yo siento que tiende a confundir tanto a uno como a la gente, ¿ya? Pero uno ya no es necesario que nosotros conozcamos los criterios de Roma 4 para saber que este paciente pudiese tener una dispepsia, ¿ya? ¿Y esto es lo que quiero que sepan, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer frente a una dispepsia no investigada? En un mundo ideal, primero, preguntar por signos de alarma, ¿ya? Obviamente que no tenga baja de peso, nada que nos oriente
a algún cáncer gástrico. ¿Ya? Ese es el gran es el fondo, y sobre todo aquí en Chile, por todo lo que ya hablamos. ¿Ya? Si nosotros, aquí esto es en México, Colombia, Estados Unidos, si nosotros se presenta un paciente con dispepsia y tiene mayor de 50 años, la idea es que nosotros le hagamos una endoscopia digestiva alta directa. ¿Ya? Pero si este paciente no tiene efecto de alarma, en Chile no tiene 35 años, la idea es que nosotros busquemos en un mundo ideal, ¿ya? La forma de pesquisa no invasiva de Helicobacter pylori, que puede ser un test de aire expirado o que puede ser antígeno fecal, que es lo que habíamos hablado, que no es lo ideal, ¿ya? Pero como screening o una primera aproximación se podría. Si no tenemos esto, nosotros podríamos eventualmente, y si el paciente no tiene signos de alarma o en menor de 50 años, nosotros podríamos dar un tratamiento empírico, ¿ya? Pero si no mejora al erradicar la Helicobacter pylori o al no dar el tratamiento empírico, nosotros tenemos que hacer una endoscopía digestiva alta, ¿ya? Y dependiendo de lo que nos aparezca en la endoscopía digestiva, si esta no aparece con ninguna lesión, recién ahí nosotros podríamos decir que es una dispepsia funcional, ¿ya? A diferencia del síndrome intestino irritable, ¿ya? Y sobre todo aquí en Chile, ¿ya? Si sale positiva, por ejemplo, tiene un cáncer, ese es obviamente una dispepsia secundaria, y si me sale Helicobacter pylori, nosotros la tenemos que tratar, ¿ya? Y si al tratarla mejora, esa dispepsia se llama dispepsia asociada a Helicobacter pylori. Pero si no mejora, es porque la Helicobacter pylori no tiene ninguna relación con esa sintomatología y también va a llegar y la vamos a categorizar como dispepsia funcional. ¿Ya? Esto es más de lo mismo, ya es como, esto es de los criterios de Roma 5 y el actuar de Roma 5, que en el fondo es lo mismo que le acabo de mostrar. Para el manejo, teniendo en cuenta que el punto de vista fisiopatológico, tenemos una disminución de la motilidad gástrica, ¿ya? O también un aumento de la sensibilidad visceral, tenemos principalmente estos cuatro pilares, ¿ya? En donde uno puede dar una prueba con inhibidores de la bomba de protones, independiente que el paciente tenga síntomas o no de pirosis, porque podría tener un rol en la regulación de la motilidad gastrointestinal, ¿ya? Uno da una prueba entre 6 a 8 semanas, como las que se da en la enfermedad por reflujo gastroesofágica, y que si no responde, la idea es que se suspendan, ¿ya? Acordarse que los inhibidores de la bomba de protones no son tan inocuos como se pensó en algún momento, tienen mayor asociación con diarrea con Clostridium difficile, con neumonía aspirativa, osteoporosis, incluso con gastrinoma o con cáncer gástrico, ¿ya? Así que si no funciona, estos pacientes deberían hacerse una endoscopia. Los prokinéticos, teniendo en cuenta que tenemos una hipomotilidad de estos pacientes, ¿ya? De hipomotilidad gástrica, ninguno está tan avalado por la medicina basal de evidencia. Antes había uno que funcionaba muy bien, que era la cisaprida, pero la cisaprida reportó que también aumentaba, había un alargamiento del QT y daba muerte súbita, así que está completamente proscrita, ¿ya? ¿Qué tenemos? Tenemos benzodiazepinas de primera generación, pero también tenemos la metoclopramida, que es lo que tenemos más a mano aquí en Chile, ¿ya? La dieta siempre aquí es muy importante y lo va a hablar el doctor Solís, espero que en la otra clase, no quiero en el fondo adelantarme, pero siempre meta la dieta, ¿ya? La dieta, el fondo, hay harta dieta, está la dieta FODMAP, que es un tipo de dieta que es bajo en carbohidratos, ¿ya? Y también se ha visto que los pacientes independientes que no sean celíacos, una dieta baja en gluten o libre en lactosa, podría disminuir la dispepsia funcional. Y finalmente tenemos los neuromoduladores, que tampoco se tiene tanta información en relación a la literatura, pero principalmente está relacionado con antidepresivos tricíclicos, principalmente hoy se me olvidó. Antidepresivos tricíclicos, la amitriptilina. Ya, ahí está. Bueno. La amitriptilina de repente se pudiese usar en estos pacientes. Doctora, entonces, es que me quedó la duda un poco con los IDP, se tiene que hacer como la prueba terapéutica, entonces, y si no funciona... Y mira, si se acuerdan en la clase de enfermedad por reflujo gastroesofágico, uno siempre hace una prueba con IDP, ¿ya? Y ve si responde o no responde. Claro. ¿Ya?
que el fondo uno da entre 6 a 8 semanas, y si no responde, recién ahí uno, y si no tiene síntomas de alarma, ahí hace una endoscopia digestiva, ¿ya? Y es lo Ya. mismo, ¿ya? Es para lo mismo, porque el fondo uno no puede dar IBP por forever, ya teniendo en cuenta que el Claro, IBP claro. tiene sus complicaciones, de verdad. Los pacientes con IBP tienen mayor incidencia de gastrinoma, de repente con cáncer gástrico, pero no porque el IBP produce cáncer gástrico, sino que pudiese enmascarar algún síntoma de cáncer gástrico, y ya estos pacientes consultan cuando el cáncer gástrico ya está desatado. ¿Sí? Claro, de hecho había leído en algún lado que de haber una infección por Helicobacter pylori aumentaría a la bacteria, porque al inhibirla, como la producción de ácido clorhídrico, se reproduce la Exacto, bacteria. No sé si pero era tan así. acuérdate que en el tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori, en que el fondo es el primario, que es el que nosotros ocupamos, que cuando la resistencia a claritromicina es menor al 15%, que se da con claritromicina o amoxicilina, también lleva IBP, ¿ya? Y ese IBP, claro, uno piensa que es contraproducente, pero sería sinérgico en relación a los antibióticos que yo doy para la erradicación, ¿ya? Pero si uno Ah, lo ya, da, ya. y uno lo da porque sí, claro, sí, tiene una serie de cosas, da osteoporosis, neumonía aspirativa, gastrinoma, Clostridium difficile, caleta de cosas, ¿ya? O sea, no hay que dar IBP, las indicaciones de IBP forever son pocas, ¿ya? Generalmente el esófago de Barrett, ¿ya? Pero eso tiene que ser ya, en fondo, que ya alguien se hizo una endoscopia digestiva alta y dijo, ya este tiene un esófago de Barrett, ¿ya? Porque el fondo es una de las formas que nosotros tenemos para evitar que ese esófago de Barrett llegue a un adenocarcinoma de esófago. Doki, en ese mismo sentido, por ejemplo, los pacientes ya que se le ha descartado, como que ya tienen una dispepsia funcional diagnosticada o declarada, y tengan síntomas como persistentes, se podrían usar como como ay, no sé cuál es la palabra, como ¿Cómo? otros fármacos que regulen como la producción de ácido clorhídrico, como no sé, la famotidina, la ranitidina. Claro, ahí están los ácidos. Ya, la poca evidencia que hay es en relación a los IBP. Ya la famotidina, la ranitidina, que en relación al receptor de histamina no funcionan tanto, y no funcionan tanto porque tampoco tienen tanta efectividad como los IBP, ¿ya? Y los IBP hay muchos también. Nosotros tenemos el omeprazol, pero créanme que de repente funcionan algunos mejor que el omeprazol, sobre todo como el esomeprazol o el lansoprazol, y ahora que salió uno que se llama el pantoprazol, creo que tiene una vida media que es más de 30 horas, ¿ya? Cuando yo sí trato de usar el esomeprazol, que es el que más me ha funcionado de manera empírica, no es que me case con alguna industria farmacéutica, pero en el fondo a mí me ha funcionado mejor. Gracias, Doc. Eso. Doctor, tengo una pregunta. ¿Te ha funcionado porque lo hay ocupado? ¿O en tus ¿Ah? pacientes? No, ¿En tus pacientes? no en los pacientes. Ya, de repente, cuando no me funciona a cambio de IBP, es más cara, sí. Ya, o sea, el esomeprazol puede costar entre 8 y 10 mil pesos, pero la gente de verdad tiene mejoría. No sé por qué. Completamente empírico, pero de repente no sé si tiene mejor absorción, mejor llegada, mejor tiempo de vida media, no lo sé. ¿Quién me te hace una pregunta? Yo, Cuenta. respecto a los prokinéticos, me quedó la duda si al final se recomienda el uso de cisaprida No, o se recomienda otro o no se recomiendan definitivamente. la cisaprida era muy buen prokinético y tenía muy buena respuesta con estos pacientes, pero de verdad la gente se moría por muerte súbita, ¿ya? Y por alargamiento del QT. Así que está completamente proscrito. ¿Ya? Si alguien te dice que está usando cisaprida, sácase. ¿Ya? La domperidona también sirve. La domperidona también tendría algún rol en relación que podría alargar el QT, pero en dosis mucho más altas, ¿ya? Y la metoclopramida también sirve. El problema de la metoclopramida son los síntomas extrapiramidales que da. O sea, puede dar como un parkinsonismo, ¿ya? Y uno siempre tiene que avisarle a los pacientes que si uno da metoclopramida y empieza a temblar, que lo suspenda, ¿ya? Pero sí, la idea es dar prokinéticos. ¿Ya? La metoclopramida o la domperidona funcionan bastante bien, ¿ya? En asociación a los PIBP, pero no usar la cisaprida, aunque funcione bastante bien. Ya, muchas gracias. ¿Estaríamos? No sé si tienen alguna otra pregunta, incluso de la otra clase. Están Quedaron preguntando por dudas en el chat. Dígame. En el chat quedaron dudas. Ah, perdón, ya que no tengo el chat abierto. Deja verlo al tiro. No, lo pongo acá. Chatear. Ya.
la duda, ¿ya? Cuando responde al tratamiento empírico, ¿cómo quedaría clasificado? ¿Ya? Cuando responde al tratamiento empírico queda como trastorno funcional, o sea, como dispepsia funcional, ¿ya? Y quedaría como, teniendo en cuenta que no tenemos síntomas de alarma, ¿ya? En el fondo, siempre tiene que ir asociado también a un cambio en estilo de vida. El tabaquismo, o sea, ahí está muy descrito que genera una dispepsia funcional. Estos pacientes tienen que ser menos sedentarios, y ojalá suspender el IVP a las 8 semanas, incluso pudiese ser un tratamiento a demanda, ¿ya? Que en el fondo uno le dice al paciente, oye, ¿sabe qué? Lo más probable es que esto sea funcional, respondiste, suspéndelo a los 6 a 8 semanas, y si vuelve, los puedes tratar de nuevo, ¿ya? Pero también siempre va de la mano con disminución del tabaquismo, con dieta y estilo de hábitos, o sea, hábitos de vida saludable. Doc, entonces, en relación a eso, así como el afrontamiento, si me llega un paciente, así como, ya, primero tendría que evaluar si es que tiene algún criterio o alguna bandera roja, la Claro, edad también, de edad súper y importante, porque claro, acuérdense que es más normal esto de gente joven, ¿ya? O adulto joven, como ya, pero en el fondo sería raro que un paciente mayor a 50 años se presente con un trastorno funcional digestivo, eso dúdelo. Es una bandera roja, así que habría que estudiarlo. claro. Entonces, si es menor de 40 o 50 años, no tiene antecedentes familiares, no tiene banderas rojas, Uno tendría que podría, hacer la prueba. uno podría dar una prueba, y si recién no funciona, ahí recién hace una endoscopia digestiva alta, ¿ya? Ya, Eso quiero que le quede claro, esto no tenemos tantos criterios como el síndrome de intestino irritable, donde yo le decía que si cumplen con todos esos criterios, lo más probable es que sea un síndrome de intestino irritable. Y aquí en Chile menos también, porque en el fondo la dispepsia puede presentarse, puede estar secundario a un cáncer gástrico, ya siempre. Aquí en Chile nadie le va a refutar porque alguien le está tomando endoscopia digestiva alta, por eso es tan buen negocio para la endoscopista. Porque aquí en Chile todos somos susceptibles de tener un cáncer gástrico, independiente tengamos o no antecedentes familiares. La leosulpiría yo no la he visto. Yo no sé si está disponible. ¿Ya? Así que ahí te mentiría. ¿Ya? Me declaro incompetente en eso. ¿Ya? Perdón por no ser útil ahí. ¿Ya? Pero eso. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, pero es muy de perogrullo en realidad. Cuéntame. Entonces, en relación al screening del cáncer gástrico, ¿Ya? ya que está como screening está orientado a todas las personas mayores de 50 años, Sí. en la práctica lógicamente no se hace, ¿no? Pero ¿cómo se resuelve como ese dilema donde uno piensa que todas las personas mayores de 50 años deberían estar expuestas a un screening cuando la edad igual es como cara y todo? Mal, ¿podéis repetir la pregunta? Que justo se cortó. Ah, perdón. Es que la endoscopia digestiva alta se supone como screening para todas las personas mayores de 50 años para cáncer gástrico, ¿no? Sí. En Entonces, zonas de alta incidencia. como nuestro país, ¿no? Exacto. Como en otro país. Entonces, en ese caso, ¿cómo se siente eso en la práctica o cómo se lleva? Porque en realidad sabemos que no se hace a todas las personas, ¿no? No, o sea, aquí en Chile no hay un método de screening, ¿ya? El fondo se hace, si bien el cáncer gástrico es GES, ¿ya? El screening de cáncer gástrico no es GES, ¿ya? Entonces el fondo, y ese es el gran problema, porque el fondo la gente que consulta es generalmente pacientes que ya están sintomáticos, ¿entiendes? O pacientes que están con una dispepsia funcional y es secundario a una Helicobacter pylori. ¿Ya? Entonces, lo ideal, si ustedes me dicen qué tenemos que hacer, aquí en Chile se debería establecer un método de screening de cáncer gástrico endoscópico, porque los estudios nos dicen, sobre todo extrapolados de los coreanos, los japoneses y los chinos, que sería costo efectivo. ¿Ya? En el fondo sería más barato a largo plazo, desde el punto de vista de salud pública, asumir los costos asociados a un screening poblacional que asumir los costos que ahora tenemos relacionados con el cáncer gástrico, porque el cáncer gástrico no solamente es cáncer gástrico, operarlo, sino que es radioterapia, quimioterapia, días perdidos, todo eso. ¿Entiendes? Ya, bacán. Muchas gracias. Eso, no sé si tendrán alguna otra duda. Cualquier cosa, ¿cómo se llama? Me hablan. Le voy a dejar mi mail ahí, por si acaso lo quieren, me pueden mandar alguna duda, por mí no hay ningún problema, ¿ya? Eso, ahí le escribo mi mail. ¿No? Para cualquier cosa. Obviamente el PPT va, ¿ya?
Igual mis PPT no tienen mucha información escrita, ya me cargaba cuando a mí me hacían clase y estaba al fondo, básicamente leían todo del PPT, ya, pero el fondo, yo creo que las preguntas las voy a sacar de ahí, no van a ser preguntas difíciles, ya, obviamente porque es un nivel de pregrado, y obviamente eran clases que son súper importantes, me alegran que la hayan pedido, porque todo médico debería saber por lo menos, o tener la noción de los screening en un país que no se sabe bien por qué, pero tenemos muy alta tasa sobre todo de cáncer gástrico. El PPT va, más lo todo. Eso. Gracias, profe. No, cuando quieran, ¿ya? Así que, bueno, no sé si a los que les toquen el frique, nos vemos el próximo año, si es que el COVID nos permite. Así que eso, es un buen lugar.